¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Pues ya es lunes de relatos ocultos de la mente. Estamos de regreso, Bruno. Sí, ya estamos aquí otra vez de regreso. Sí, habíamos tenido algunas complicaciones por ahí, por horarios laborales, cuestiones de salud y demás, que no nos habían permitido estar con ustedes, pero estamos de regreso y con nuevos amigos. ¿Quiénes son estos nuevos amigos? Máscaras y creaciones Perséfone. Son máscaras hechas a mano, completamente 100% artesanales. Pronto nos estarán viendo ahí en las redes sociales, en Facebook, y ya les estaremos dando más diseños, más colores, para que ustedes vayan viendo este trabajo de nuestra amiga Laura, que nos está apoyando también en esta cuestión de relatos ocultos de la mente. Pero bueno, como habíamos estado un tiempo ausentes, hoy vamos a hablar nuevamente sobre temas de psicología. ¿Cómo ves, Bruno? Pues hay que regresar con esos temas porque, bueno, al menos yo sí me identifiqué con muchos de estos videos. Sí, también por ahí en las redes sociales nos están diciendo que qué onda, que por qué no subimos videos nuevos y demás. Pues entonces ahí estamos nuevamente, todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Y otra situación, ¿quieres que te mandemos un saludo? Sí. ¿Cómo ves que podamos mencionar tu nombre en el programa? Escríbenos, coméntanos y entonces así podremos mandarte un saludo. Pero bueno, vamos a entrar en materia, Bruno, porque el tema de hoy es harto complicado. ¿Por qué complicado? A ver. Vamos a hablar de ¿cómo te puedo decir? De una situación que a todos nos pasa en determinado momento de nuestra vida, que en menor medida no es una enfermedad, pero conforme se va haciendo mayor la aparición de síntomas y de esta situación, se va convirtiendo en una patología. Todos hemos pasado algún momento de preocupación, de miedo, de estrés. Entonces, estas son algunas de las situaciones que provocan del tema que vamos a hablar hoy. Y es precisamente la ansiedad. Como que me están dando ganas de echarme a correr, como que me está hormigueando la piel. Siento que me falta la respiración y estoy sudando intensamente. No me encuentro aquí, o sea, no sé dónde estoy, no sé por qué estoy aquí, no sé a dónde voy. Y de repente me entra esa preocupación y miedo por no saber qué es lo que va a pasar. ¿Alguna vez lo han sentido? Esto precisamente se llama ansiedad. Pero vamos a entrar con la definición. La ansiedad es una preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas. Puede ser normal en situaciones estresantes, como les comentaba, o sea, en determinado momento todos hemos sentido esa sensación de querer echarnos a correr o de que nos hace falta la respiración, nos sentimos muy nerviosos. Entonces esos son algunos de los síntomas de la ansiedad. Pero cuando esto es incontrolable, cuando ya, digamos, es parte de nuestra cotidianidad y aparte nos limita a hacer situaciones cotidianas, entonces ya estamos hablando de una patología, ¿sí? Entonces, si nosotros lo hemos sentido alguna vez, vamos a explorar un poco más profundamente qué es esta ansiedad, ¿sí? Hay situaciones que les decía generan estrés. Hay situaciones a lo mejor que son un tanto normales. ¿Tú has hablado ante el público alguna vez, Bruno? Sí, ¿Y qué se cuando, siente? cuando fui niño, intenté recitar el himno nacional y se siente mucha presión y me equivoqué. Bueno, eso pasa hasta en las mejores familias, ¿verdad? O hasta con gente que está muy acostumbrada a estar ante el público,
cuando siente una situación de presión, ¿sí? Entonces, se nos olvidan las cosas, a veces nos paralizamos, pero sentimos ese nerviosismo, esas ganas de, no sé, del hormigueo y situaciones así. Entonces estamos entrando en un proceso de ansiedad, ¿sí? Pero le decía, la ansiedad solo es un indicador de enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos en todo momento e interfieren en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es esto? Que de repente cuando nosotros tenemos esta situación de ansiedad, no podemos hacer otras situaciones por más que queramos. Y vamos a hablar un poco de los síntomas. Les decía, es una sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Una sensación de peligro inminente ante una catástrofe, pero en tal forma que nos genera un pánico incontrolable. El aumento del ritmo cardíaco también se presenta. Una respiración acelerada, a lo que nosotros llamamos una hiperventilación. Una excesiva sudoración, esa sensación de temblor en el cuerpo. También podría provocar una sensación de debilidad o cansancio, problemas para controlar o pensar en otro tipo de situaciones que sean diferentes a las que nos están generando esta sensación de ansiedad, ¿sí? Otra de las situaciones, también podemos tener problemas para conciliar el sueño y tratar o tener la necesidad de evitar situaciones que generen esta ansiedad, ¿sí? Entonces, si nosotros nos hemos encontrado ante alguna de esas situaciones con esta sintomatología, ¿sí?, entonces es necesario que empecemos a ocuparnos de la situación de la ansiedad. Pero bueno, vamos a entrar un poco más adelante a ese tipo de situaciones. Hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad, ¿sí? Como les decía, o sea, una cosa es la sintomatología y otros son los tipos de trastornos de ansiedad. ¿A qué se refiere esto? Vamos a empezar a desglosar. Podemos sentir agorafobia. ¿Has sentido alguna vez agorafobia? No sé qué es eso. La agorafobia no es nada más ni nada menos que temer a lugares y situaciones que pueden causar pánico o hacer sentirte como si estuvieras atrapado, como si estuvieras indefenso o avergonzado, y muy a menudo intentar evitarlos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. O sea, cuando nosotros estamos en un espacio ante el público que tenemos que hablar y nos da mucho miedo, nos da mucho pánico y empezamos con esta sintomatología de la que estamos hablando y llegamos a paralizarnos, eso es la agorafobia. Hay otros trastornos como se deberían a una enfermedad, ¿sí? Y estos son directamente causados por un problema físico, por una enfermedad física. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, cuando a mí me dicen que tengo alguna enfermedad, digo, a lo mejor no terminal, pero sí en una enfermedad con la cual tengo que estar conviviendo o que tengo que atender y siento estos síntomas, estoy generando un trastorno de ansiedad por enfermedad, ¿sí? Hay otros trastornos de ansiedad que son generalizados. ¿Esto a qué se refiere? A una ansiedad y preocupación persistente y excesiva por actividades o eventos. Incluso asuntos muy comunes, como por ejemplo, a lo mejor si yo no, si tuve alguna situación problemática, a lo mejor ni siquiera puedo salir de mi casa porque me genera ansiedad, ¿sí? Este es un trastorno de ansiedad generalizado, pero tiene la característica de que estas actividades son excesivas a lo que nosotros estamos enfrentando, ¿sí? Porque en determinado momento pensamos que si salimos de la casa nos puede
puede haber un accidente o podemos ser víctimas de un asalto o situaciones así. Entonces es tal el grado que ni siquiera podemos salir de la casa, ¿sí? Hay algo que también se llama trastorno de pánico, que son episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror intenso que alcanzan un nivel máximo en minutos, ¿sí? También el pánico es considerado como un síntoma de la ansiedad. Hay otro trastorno de ansiedad que es el mutismo selectivo y es la incapacidad constante que se tiene para hablar en ciertas situaciones. Por ejemplo, si nos da miedo hablar en la escuela, nos da miedo hablar en nuestra casa, con miembros cercanos de la familia, entonces estamos hablando de un mutismo selectivo. Y en las personas puede provocar esa situación de conflicto en sus espacios de interacción. Por ejemplo, los niños en la escuela o los adolescentes, ¿sí? Las personas adultas en el trabajo, o también puede llegar a generar una situación de no querer salir, de no querer socializar, ¿sí? Hay otro tipo de trastorno de ansiedad que tiene que ver con el trastorno de ansiedad de la separación. Cuando hay problemas muy fuertes en la casa entre papá y mamá, si tienen hijos, los niños son receptores de esa problemática, ¿sí? Y los niños generan ese trastorno de la ansiedad por la separación. Les decía que está relacionado con la separación de padres o personas que cumplen una función paterna o materna dentro de la casa, ¿sí? Hay otro tipo que es el trastorno de ansiedad social. Es una fobia social. Y tiene que ver con el miedo ante el rechazo que yo puedo sufrir o esa sensación que yo tengo de que pueda sufrir al relacionarme ante los demás, ¿sí? Me puede generar sentimientos de vergüenza, inseguridad o una preocupación excesiva por ser juzgado o por ser percibido de una forma negativa ante las personas con las cuales tengo que socializar. Entonces, esta es una fobia social, el no querer enfrentar a las demás personas por temor a lo que puedan pensar de mí. La fobia misma también es un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque nos genera ese temor, nos genera ese miedo, ¿sí? Hay otros trastornos de ansiedad que son también inducidos por drogas o por alcohol, medicamentos o en su defecto por la abstención de estas sustancias. Cuando las personas ya son enfermas, alcohólicas y tienen periodos de abstinencia, generan este tipo de ansiedad. ¿Tú sabes qué causa la ansiedad, Bruno? ¿Qué causa la ansiedad? ¿Que te comas las uñas? No, o sea, ¿cuáles son las causas que generan la ansiedad? Pues no sé, yo creo que traumas, ¿no? Desde niños y cosas así, ¿no? Bueno, realmente la ciencia no ha encontrado esta situación de qué es lo que causa esta ansiedad. Pero lo que sí es que hay situaciones que nos pueden generar ansiedad. O sea, hay situaciones que son más tendientes a generar la ansiedad. Estas son, como lo dijiste, un trauma, cualquier momento, o sea, no solamente en la temprana infancia, sino, por ejemplo, en este momento, si yo salgo y me asaltan y me encañonan, puedo generar esa sensación de ansiedad cada que yo tenga que salir, ¿no? Pero bueno, eso sería en la cuestión de los traumas. El estrés. Cuando nosotros trabajamos bajo presión o tenemos muchas presiones, empezamos a generar demasiado estrés y también estas personas son muy tendientes a generar ansiedad. Otro, pues mis mismos rasgos de personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo adquirí
esta enfermedad a través de una herencia generacional. ¿Sí? Si mis padres, mis abuelos o alguna persona de mi familia más cercana tiene trastornos de ansiedad, cabe la posibilidad de que yo también pueda adquirir esta situación de ansiedad. Y como les decía, hay otros factores mentales, como por ejemplo las personas que sufren de depresión. Son muy tendientes a generar ansiedad. Y el hecho del consumo de drogas o alcohol también genera ansiedad. Pero bueno, hasta aquí hemos dado un recorrido de lo que es la ansiedad, pero hay que ver cómo prevenirla, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, desafortunadamente, como les decía, no hay un origen definido, pues tampoco hay algo que nos pueda dar, ¿cómo les puedo decir? Solución a esta enfermedad. Bueno, más adelante les vamos a hablar de algunos métodos, pero bueno, sí podemos controlarlo, pero eso depende mucho de las personas y de su grado de ansiedad, porque cuando no se puede controlar, ya se intentaron varias situaciones, pues lo más aconsejable es recurrir a un profesional en el área de psicología o en el área de psiquiatría para que puedan atender estos problemas de ansiedad y ver los orígenes, darle una atención más puntual. Pero bueno, vamos a darles algunas medidas. Lo primero, como les decía, busca ayuda profesional, ¿sí? O sea, el hecho de buscar esa parte de la ayuda profesional, te va a ayudar a conocer, a reconocer el origen del problema o sus derivaciones, de dónde se está generando esta situación de la ansiedad, para poder canalizarla y darle una salida que pueda ayudarte a controlar. Mantente activo. Cuando generamos ansiedad, les decía, es una situación paralizante. Nos enfrentamos con ese temor, con ese miedo, con esa situación de no poder hacer cosas. Pero educa tu mente, que tu mente se mantenga activa para que tú puedas reducir ese impacto de la ansiedad, ¿sí? Evita consumir alcohol, evita consumir drogas en los momentos en los cuales tú generas ansiedad, porque lo único que vas a hacer es que esa ansiedad va a aumentar. Practica algunas técnicas de relajación, o sea, hay muchas situaciones, no sé, por ejemplo el yoga o los mismos ejercicios de respiración que aquí en los datos curiosos con Bruno les ha recomendado. O sea, el hecho de hacer ejercicios de respiración nos puede ayudar a controlar en el momento los síntomas de la ansiedad, pero nada más es un contenedor. Eso no quiere decir que va a ayudarte a resolver la situación de la ansiedad. Él te va a ayudar a controlarla para que tú puedas buscar una ayuda profesional. Cuida tu sueño. A veces no le damos la importancia a dormir bien y dormir nuestras horas. También tenemos un programa de trastorno del sueño que lo puedes consultar para que aprendas a regular esa parte de tu sueño. Socializa. No te quedes encerrado, porque el hecho de quedarte encerrado va a generar más ansiedad. Aún y cuando tú tengas ese nivel de miedo, ese nivel de inseguridad, esa preocupación, trata de socializar. Comenta este tipo de situaciones con personas con las cuales tú tengas confianza. Jerarquiza tus prioridades. A veces nos llenamos de actividades, así como que si tuviéramos 30 horas al día, 50 horas, y entonces cuando nos generamos muchas actividades, viene esa situación de estrés y depresión. Depresión, no depresión. ¿Sí? Entonces, si nosotros aprendemos a priorizar nuestras actividades y a darle salida a nuestras actividades, vamos a disminuir el estrés y consecuentemente la ansiedad. Expresa tus emociones. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces no estamos acostumbrados a expresar nuestras emociones. Date la oportunidad, o sea, no es malo que
un hombre llore, que un hombre esté alegre, que un hombre pueda expresar sus situaciones emocionales. Como tampoco digo en el caso de las mujeres, ¿no? Pero culturalmente el sexo masculino está más tendiente a no poder expresar emociones. Exprésalas, no pasa nada, al contrario. Si tú aprendes a expresar tus emociones, vas a aprender a liberar y a gestionar tu aspecto emocional. Y por último, acepta y enfrenta las situaciones por las que estás viviendo. Si es una situación de mucho problema, enfréntalo. Puedes resolverlo, pero si no lo enfrentas, te va a generar mayores situaciones de conflicto. ¿Cómo ves, Bruno? No, pues sí está muy, muy bueno, ¿no? Porque pues no sabía, ¿no? Muchas cosas de estos sobre la ansiedad y cómo ayudar a sobrellevarlo, ¿no? Sí, y bueno, es una enfermedad social porque como comentábamos, o sea, es una situación que en determinado momento a todos nos pasa, ¿sí? Ante situaciones de peligro, de trauma, de estrés, de situaciones complicadas en nuestra vida. Pero si nosotros no ponemos un alto a esta situación, vamos a generar mayor ansiedad y vamos a generar una patología. Y entonces decía, bueno, ya tenemos que recurrir a médicos mayormente especializados. Pero bueno, este fue el tema del regreso de de los trastornos de ansiedad. Y esto es Relatos Ocultos de la Mente. Recuerda, comparte nuestro video, activa la campana de notificaciones, suscríbete, coméntanos para poder mandarte un saludo y síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerden próximamente mayor información sobre Máscaras Perséfone. No me queda más que agradecerles este tiempo tan prolongado de espera que han tenido para un nuevo video, agradecerles su preferencia, porque como sea poco a poco vamos creciendo en el canal, ya tenemos más suscriptores y entonces eso nos motiva a llegar a más personas. Un agradecimiento a Bruno García, a Ivette Bautista. Yo soy José Manuel Quintanar, soy psicólogo. Nos estamos viendo el próximo lunes en una nueva entrega de Relatos Ocultos de la Mente. ¡Vámonos, Bruno! ¡Vámonos! ¡Vámonos a llevar las máscaras! Oh, sí, las máscaras de Perséfone. Perséfone.